Bueno, ya mucha gente de entrada, la verdad que un lujo conectar en esta oportunidad. Hola Fede, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jimmy? Bien, excelente, muy contento de tenerte acá, de compartir este espacio. La verdad que surgieron todas las esfinges de entrada, no cambió Instagram su configuración, así que tuvimos unos minutitos ahí de inicio para conectar, pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Eh, Lo primero, agradecerte muchísimo este espacio, esta conexión, la verdad que un lujo reconectar así, de esta manera, con un amigo de la casa, con una persona que conocemos hace muchos años. Creo que lo primero que voy a hacer es presentarlo a Fede. Él es health coach, es un especialista en fitoterapia, es una persona que sabe mucho, mucho, mucho de una gran farmacia que es el Monte Argentino. Tiene muchísimas cualidades, una de ellas también muchísimo conocimiento en lo que tiene que ver con el cuerpo humano, a través de varias metodologías, ha profundizado mucho en vías con las cuales aportar bienestar al día a día de muchas, muchas personas. Nosotros nos conocemos hace muchos años. De hecho, nos conocimos en el monte, o sea, hay algo muy interesante de esto que surge hoy, que van llegando algunas casualidades muy lindas que nos conocimos en Capilla del Monte, allá arriba, en la ladera este del Uritorco, a través de amigos en común, y bueno, fuimos conociéndonos y cruzando muchos conocimientos. Después los caminos fueron hacia distintos lugares. Nosotros hoy no visitamos tanto el monte, visitamos más el mar. Pero bueno, nos encontramos acá para compartir un espacio, un conversatorio muy interesante que, bueno, les vuelvo a decir, lo que tiene para aportar Fede en todo lo que remite a un mundo en el cual por ahí no estamos tan inmersos. Nosotros, esto digo para el público de Hormuz y de Dabar, nosotros trabajamos mucho con lo que tiene que ver específicamente con lo mineral, ¿sí? Con los minerales marinos, con las nanopartículas, con todo ese mundo frecuencial también. Y hoy conectamos con Fede, que bueno, tiene un gran conocimiento de un reino que es espectacular para la nutrición y para la vida humana, y que de hecho eh, lo venía pensando un ratito antes del vivo, y nosotros es la primera vez en 10 años de hacer todos los productos que hacemos y demás, que vamos a estar lanzando en marzo, ojalá, uno de los primeros productos, uno de los primeros suplementos que va a tener una base eh, que excede lo mineral, digamos, que va a tener alguna conexión con plantas, así que bueno, seguramente vamos a charlar de algo de eso. Así que bueno, se los presento. Fede, la verdad que un placer, un gusto tenerte acá. Joan, querido, bueno, muchas gracias por esa introducción. Sí, contarle un poco a la gente que salió de varias conversaciones que veníamos teniendo, en el buen sentido, ganas de conversar al aire, improvisar y contarnos un poco saberes o proyectos, en qué andaba cada uno y nutrir un poco al público. Sí, como decís, nos conocemos hace 1000 años y si la gente supiera todos los enlaces, ¿no? Desde el monte, el mar, las artes marciales, la meditación y el budismo y un pasado por un deporte que también nos une y la osteopatía y todo esto que decís de los dos, de esa búsqueda personal y profesional de buscar este misterio de la vida, de cómo funciona la salud, el cuerpo humano, cómo podemos abordarlo, estimularlo, no sé si la palabra estímulo, ¿no? Pero esto de la búsqueda de la homeostasis. Del lado de ustedes más desde los minerales, del lado mío más desde las plantas, entre otras cosas. Y hoy en el mundo bien expuesto los dos, el mundo de redes sociales. Me acuerdo cuando empezaron ustedes allá, estoy hablando de hace más de 10 años y en lo que se han convertido, pero me acuerdo que tenías clarísimo la visión de lo que querías lograr
cuando yo entraba a ese laboratorio que veía filtrando agua de mar y conectados los aparatos en esa historia cuántica, energética increíble, y charlas que teníamos y la camilla y bueno, y acá estamos hoy. Así que te devuelvo la palabra y seguimos. Qué lindo las cosas que te acordás, excelente, excelente. Mirá, me están viniendo algunos recuerdos muy, muy bonitos de esos momentos. Sí, de hecho, a ver, hay algo bastante interesante que surge de esto. Nosotros hace 10 años estábamos con todo el desarrollo de nanopartículas que, bueno, hoy componen prácticamente todo lo que hacemos. Y bueno, hoy tenemos la suerte de haber publicado hace unos meses el primer paper que se presenta a nivel mundial de nanopartículas frecuenciales. O sea, y estamos trabajando en el segundo paper, que es un paper de Hormuz, en donde abordamos también la importancia de la mineralización, específicamente en lo que tiene que ver en el aporte de las mitocondrias. Y como, a ver, yo te escuchaba hoy algunos, siempre te veo y escuchaba hoy algunos videos más respecto a lo que decís del mar y de los minerales y de un montón de cuestiones que por ahí a la gente se le escapan un poco de la importancia que tienen esos elementos en el día a día. Y hay algo muy interesante que me llama de esta charla, que son dos mundos que se interconectan, porque a ver, la gente que tiene mucha relación con el mar en general no tiene mucha llegada a lo que viene del monte, de la selva en general, pero del monte en específico. Hay muchos elementos que no les llegan de alguna manera. Y la gente que está en la sierra tampoco le llegan los elementos del mar. Entonces, en ese devenir de elementos de los cuales vamos nutriéndonos, está muy bueno integrar algunos elementos en sí, porque son cuestiones por ahí en las que hay una gran carencia de lo que te decía, por ejemplo, la mineralización y la gente que está en el monte, que le viene mucho, yo te escuchaba decir respecto a los baños de sal en el mar, por ejemplo. Hay gente que no tiene contacto con el mar prácticamente nunca, o sea, si una vez al año van al mar y se impregnan de esa energía, es un milagro. Y hay otras gentes que por ahí no tienen tanta relación con algunas plantas que son espectaculares, básicas. Yo me acuerdo, nosotros compartimos mucha medicina entre nosotros, que así como nosotros te brindamos Hormuz, vos nos has brindado muchas veces preparaciones, algunas hierbas amargas que recuerdo muy bien, que nos han hecho realmente muy bien a la salud. Y en esa conjunción de elementos hay un aporte muy, muy necesario para atravesar estos tiempos que estamos viviendo. Y eso me parece un encuentro muy interesante. De hecho, una cuestión muy linda, una casualidad muy interesante que surge a partir, y me di cuenta ahora hace un ratito, ¿eh? Nosotros este año vamos a hacer lo adelanto, se hace una primicia, vamos a hacer un producto que va a ser un gotero que va a traer una cantidad de antioxidantes bastante interesantes, entre ellos, por ejemplo, un extracto de arándanos muy potente que hemos conseguido a través de una síntesis espectacular y que, bueno, vamos a integrar, no sé si por primera vez, pero quizás sí oficialmente en nuestros productos, la magia de las plantas también en las preparaciones. Y bueno, hay una primicia que estoy poniendo en juego y que también me interesa mucho lo que tengas para decir específicamente del mundo de las plantas y la combinación con la mineralización, o mismo qué ves vos te escuchaba decir cuestiones al respecto de deficiencias bastante importantes que por ahí la gente común no tiene en cuenta, que se alimenta de no sé, gente que no desayuna o que no come prácticamente, que hace mucho ayuno y tiene nutriciones muy pobres, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que nosotros desde distintos lugares estamos queriendo aportarle también al humano en el día a día elementos con los cuales sentirnos mejor.
Está buenísimo, Johnny, lo que planteás. Cuando surgió esta idea del vivo, siendo un poco románticos, perdón la luz, ¿sí? Pero estoy justo en un lugar con problemas o sea, no me puedo mover por un tiempo. Se te ve bien igual, ¿eh? Se te ve bien, se te Bien, escucha bien, sí. está bien, eso es lo importante. Decía, un poco romántico, los cuentos que me gustan de antes, es como vos sos de Esquel, yo soy de Mar del Plata, yo vivo en la sierra, llamale la montaña, en el interior, vos vas mucho al mar, a esa Patagonia chubutense, a buscar la alquimia que haces. Y antiguamente hay un cuento del encuentro que se perdió y están tratando de hacer del cóndor con la ballena, ¿viste? No Y, lo sabía, buenísimo. eh, que, y yo también, esto de que la gente que vivía lejos del mar, una vez en la vida ibas a ir al mar. Claro. Había, si en algún momento fuimos caminantes antes de montar caballos, eh, la peregrinación al mar. Y el mar es el origen de la vida. Entonces en algún momento todo fue mar. Donde yo vivo no hay mar, hay un mar chiquita, es un gran mar salado, pero hay salares que han sido mares. Pero completando un poco lo que decís, yo soy de la idea practicada que a veces nos quieren vender globalización y nos quieren vender carencia, ¿viste? Entonces, que cada lugar te debería suplir en condiciones ideales de donde vos sos, seas de la montaña, de la costa, de la selva, del desierto, que hay vida, de la gente del salar, vas a tener menos cosas, menos variedad. Pero si comieras bien y usaras medicinas naturales, tendrías todo. Claro. Un poco compleja, paradójica de aceptar hoy día. Y nos quieren vender un poco esto de las carencias, que es real, es que el alimento no es más lo que antes era, los suelos están pobres, la gente vive mal, come mal, descansa mal, entonces necesitamos. ¿Sí? Eh, pero bueno, a ver, yo te voy a devolver unos puntapiés para que sigas. Yo en lo que afirmo, enseño, practico, guío, es que comer bien es un pilar fundamental de nuestra salud. ¿Sí? Entonces, las plantas que a mí me fascinan pueden entrar, pero si hay un 60% de bien nutridos. O sea, lo primero es cómo te alimentas. Si vos no te alimentás bien o te alimentás carente, las plantas es como inflar una goma y tiene una leve pinchadura. ¿Mm? Entonces, por eso es el hincapié en el alimento. Y dentro de las plantas y dentro de las vitaminas y los minerales y los ácidos grasos y todo lo que buscamos, eh, el salar cerca de donde yo estoy tiene muchas de esas cosas que fue mar. ¿Sí? Pero yo quiero que me cuentes un poco esta magia fascinante del Hormuz, esos cuentos que hemos hecho de Cleopatra, estas cosas que cuenta la gente de la cantidad de minerales del mar y la sangre. Eh, y después te quiero hacer una pregunta, pero te abro esto porque la gente que me sigue a mí me va a escuchar muchas veces que yo soy un poco anti la manía comercial actual de vendernos suplementos externos. Eh, Claro. es como que, bueno, no comes bien, no llegás y te metes de todo, ¿sí? Entonces no me gusta, hay que ver el origen y la calidad de esos productos y externamente no sé cuál es el real efecto y el efecto orgánico beneficioso en la salud en el tiempo, ¿sí? Claro. Pero el proceso que hacen ustedes es distinto, porque vamos a decir, lo extraen de y se integra, entra al cuerpo de otra manera. A ver, Claro. Hay un montón de cosas muy interesantes que dijiste que me encantó. Me encantó la definición que pusiste en juego respecto a la planta y lo que hace que funcione o no según si estás bien alimentado o no. Y ahí hay un punto que es absolutamente clave a nivel nutrición celular, que ahí es en donde nosotros sí generamos una gran diferencia. Cuando hablamos de minerales marinos, que es a lo que en una parte a lo que nosotros nos dedicamos, estamos hablando de elementos que están realmente biodisponibles y que van mucho más allá de una suplementación tradicional.
Eh, Esa es la cuestión, porque naturalmente, si bien es bastante polémico el tema agua de mar en general y no es del todo recomendable en algunos casos, hay gente que sí, hay gente que no, es opinable la cuestión. Ahora, sí hay un factor estrictamente en lo que tiene que ver con la nutrición de las células y la relación al magnesio, estamos hablando de un elemento que es directamente clave para las funciones de las mitocondrias, o sea, que son como los motores, como las bases energéticas de las células, y eso sin magnesio prácticamente no puede funcionar. Por eso hay tanto cansancio y tanto estrés, tanto cortisol elevado. Mucho tiene que ver con una gran deficiencia a nivel magnesio, a nivel zinc, a nivel otros elementos que son cofactores enzimáticos, como por ejemplo el cobre o el zinc, que nosotros también los trabajamos. Pero volviendo al tema específicamente en esto que decías de eh, esa cuestión nutricional que cuando yo nombraba, por ahí lo decía carencia, es más que una cuestión que tenga que ver con la carencia, sino con hay un exceso de elementos que están presentes en el cuerpo y una falta que combinado, eso en general lo que produce es un desastre a nivel metabólico del cuerpo. Entonces, de alguna manera, incorporando minerales biodisponibles, lo que logramos es equilibrar un poco y hacer que el cuerpo entre en un estado un poco más armonioso. Y esto viene de que nosotros con el agua de mar lo que hacemos es concentrar una gran cantidad de agua de mar, eliminarle la sal, porque obviamente el 80% del agua más, el 82% del agua de mar a nivel mineral es sodio, y lo que hacemos es eliminar ese sodio de la solución y concentrar mediante un proceso precioso, trabajamos en el medio del desierto, en la Patagonia, con luna llena, con radiestesia, con geometría sagrada, con un montón de elementos que son codificadores de información, con los cuales vamos incorporándole energía al proceso y nos traemos un producto que concentra magnesio, calcio, fósforo, potasio, hierro, zinc, tiene pequeñas trazas de minerales superconductores como oro, tiene 63 partes por trillón de oro, que es muy, muy poquito, pero es un elemento que naturalmente debería estar en el cuerpo, o sea, en nuestro organismo debería haber 0,2 miligramos de oro para que funcionen algunas glándulas como la tiroides, por ejemplo. Dato que yo no sabía hasta hace 1 o 2 años y que después veo que en gente que toma hormuz, sobre todo mujeres de más de 40 años que suelen tener algún tema con la tiroides, por ejemplo, eh, se les directamente solucionan problemas que tenían que ver a nivel glandular de una manera muy interesante. Hay otro factor también que tiene el hormuz que es el pH, ¿sí? Es un elemento alcalino que contribuye con alcalinizar y oxigenar el organismo. Y creo que lo más determinante, lo más importante de todo tiene que ver con la energía con la cual hacemos el producto y que eso llega de alguna manera a nivel electromagnético del cuerpo y eso hace que sea un, un producto que brinda, es mucho más allá que nutrición, porque lo que está llegando son informaciones que por ahí la persona en su día a día no tiene. Es como, de alguna manera, tomarte un poquito de la esencia del mar, de la Patagonia, de toda esa información que hay gente que la tiene muy lejos. Yo igual comparto mucho en lo que, filosóficamente, lo que vos decís respecto a que no deberíamos, en un ambiente ideal, no deberíamos suplementarnos, o sea, prácticamente bajo ningún punto de vista, con una alimentación acorde a lo que necesitamos en el tiempo y en el lugar en que vivimos, con algunos pequeños ajustes que pueden ser con plantas, puede ser con alguna cuestión mineral también, o por diferentes... pueden ser plantas sagradas, no necesariamente tiene que ser una tintura madre o algún extracto, pero en general se soluciona o se solucionaría ese pequeño desarreglo que hay. El tema es que hay una distorsión tan grande en lo que a mí me toca hoy, acá estoy en Buenos Aires en este momento, y la verdad que no solamente las horas de sueño, sino el ritmo laboral, la alimentación normal que tiene una persona, es realmente muy, muy deficiente y
poco coherente con lo que el ser humano necesita, cuando en realidad somos una especie que, si bien nos desarrollamos y adquirimos un montón de habilidades, naturalmente tendríamos que estar mucho tiempo del día descalzos, comiendo una gran cantidad de proteínas, eh, movernos mucho, también eso es una cuestión que hoy el ser humano no lo hace. Pensá que nosotros venimos de miles y miles de años de desarrollo en donde el ser humano básicamente lo que hacía era moverse, cazar, comer grandes cantidades de proteínas, en general, no digo juntas, pero sí una vez al día, después moverse, trasladarse mucho, trabajar mucho, compartir con la familia, tener contacto con el fuego, con las estrellas, con el sol, todo eso se ha ido diluyendo a través del tiempo. Entonces, todas las cuestiones que nos van brindando conexión o reconexión con esos elementos nos ayudan realmente mucho. Y algo de lo más fascinante que tiene el proceso de elaboración de Hormuz, por ejemplo, es que combina todo eso. Es ir al medio de la nada, en la Patagonia, si yo le digo desierto, es una zona semidesértica, pero es prácticamente un desierto. Meternos al mar, extraer agua, trabajar con la luna, codificar información con los cuencos tibetanos adentro del agua, nombrarle, decirle, incorporarle información, trabajar con geometría sagrada, empezar y terminar los procesos con ciclos estelares, más allá de lo que tiene que ver con la luna, considerar la radiestesia del lugar para que las energías estén acordes, y después durante un proceso de 4 meses de lavado, en donde le retiramos la sal al producto, estamos aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses lavando y después estacionándose y equilibrando los niveles minerales. Todo de una manera grande, pero artesanal. Es muy interesante eso en el proceso porque si bien tiene cuestiones muy metodizadas, hay muchas cosas que por suerte las seguimos haciendo con el mismo amor y el mismo cariño del principio de cuando, por ejemplo, cuando nos conocimos allá, que lo hacíamos directamente de una manera muy, muy artesanal. Pero bueno, de alguna manera es concentrar todas esas informaciones, todas esas frecuencias que a muy poca gente le pueden estar llegando hoy, salvo alguno que va 15 días a la playa un rato a desconectar y a bañarse un poco en el mar. La idea es brindar algunos elementos con los cuales ir elevando algunos niveles nutricionales en lo que tiene que ver con esto que te decía. Magnesio es directamente combustible para la mitocondria, tener un punto de elevación de pH en algún lugar, porque el nivel de acidez que se produce con las dietas contemporáneas que hay, donde está plagado de harina, de azúcares, de un montón de ultraprocesados que la verdad que no, no suman para nada. Y después, bueno, toda esa información frecuencial que es de alguna manera un mimo al alma, al espíritu. Es como consumir algo que esté hecho con tanto, tanto amor que es como cuando comes una comida con alguien que lo hizo con un amor y una dedicación que te hace sonreír, te hace sentir bien, nomás del hecho de incorporar esas frecuencias. Está buenísimo lo que, porque justamente es eso, ¿no? No es decir, che, me falta vitamina D porque no tomo sol y me suplemento con vitamina D y sigo, ¿sí? Y este es un poco el laberinto de la modernidad, ¿viste? Claro. Metidos en el lavarropas y copiamos y pegamos. Eh, Ahí recién leí el chat mientras hablabas. No es que yo, hay una persona que decía que había que comer una vez al día y los ayunos eran buenos, está perfecto, ¿eh? Sí, hay que comer bien, hay que comer horario, hay que comer lo justo, idealmente. Quizás comemos mucho y comemos mal. Eh, pero mira, yo justamente viviendo en un lugar hace muchos años donde quiero recuperar y practicar cosas que decís, trato de no ponerme fanático, porque si no es como que impones una verdad, una manera de vivir que no tiene sentido. Yo siempre digo, se acabó el tiempo de los Sioux. Entonces uno está donde tiene que estar, donde puede estar, donde eligió estar, ¿sí? Y está perfecto, porque si no vivo en la ciudad y me siento mal. No,
No, no, no hay mejor ni peor, estás donde tenés que estar. Pero también es verdad que estamos en momentos críticos donde de repente estas cosas no suceden seguido y por momentos estamos perdiendo condición humana. Esto que decías, ¿viste? No, ya no hablemos de cazar, porque yo no cazo, pero no caminamos, comemos mal, quizás no ves el sol en todo el día, cuántos amaneceres y atardeceres ves en un año, cómo organizas tu salud, qué prioridades tenés, cómo se te va la vida, cómo nacés, cómo morís, un tema que me apasiona, y trasladarlo un poco a los niños, viste que estamos viendo cosas medio, no sé si la palabra peligrosas o aberrantes, pero es un mundo que nos toma, ¿sí? Y a veces veo que estamos volviéndonos humanos sin H, ¿no? Y estamos acá con un poder importante y a veces tenemos esa línea delgada de intervenir para bien o para mal las cosas. Eh, por eso, bueno, banco todo lo que decís, ¿no? De ese proceso artesanal, ese estímulo que son los productos que ustedes hacen, pero hechos de una manera artesanal. ¿Dónde los vas a buscar? Y le estamos devolviendo al cuerpo humano un poco de su origen, ¿no? Porque en el mar estaba y está todo. Ahí empezó la vida, está el ADN, la información, los minerales y los procesos que la célula va a hacer a partir de... Por eso me encanta un poco esto y agrego simplemente eso. Y en este ida y vuelta, que ya lo mencionaste, porque esa era mi pregunta polémica, yo no soy muy amante, por eso algunas personas me han criticado, pero uno tiene No que no, sé. ¿viste? No todo es para todos, yo no tengo la verdad de la milanesa, pero ¿qué opinás de el consumo del agua de mar? Es polémico. Mirá, yo la verdad nunca tomé agua de mar en un largo periodo de tiempo. Sí me tomo el trabajo de probar antes de las cosechas y eso, de probar algunos sorbitos. No es en específico de mi agrado en general, pero por una cuestión que a mí me parece que es... lo voy a decir en criollo, es medio violento, me parece, el nivel de sal, incorporar esos niveles de sal de un viaje en el cuerpo. Por más que sea, viste que se toma en general, esto, digo, yo no soy un especialista en el tema para nada, pero viste que se toman en general 2 o 3 porciones de agua y una de agua de mar. Ya el hecho de que no sea muy pasable por el cuerpo eso, o sea, que produzca una sensación de rechazo de entrada, a mí no me resuena mucho. Sí, sí, sí te digo, tomo, o sea, no sé, capaz que una vez al mes, una vez cada 2 meses, unos sorbitos y es como lo máximo que he llegado a consumir al respecto, pero a mí me parece que es un exceso de sodio totalmente innecesario. Sí, puede ser en personas que tengan una condición muy como extrema a nivel de, no solo de déficit, sino de una necesidad muy grande de electrolitos, que entiendo que debería estar cubierta por otra parte. Lo pienso como que son los caballos de carrera, por ejemplo. Para un deportista de altísimo rendimiento que toma o sea, nombro un Gatorade, una cosa así, que tiene alto contenido de sodio, alto contenido de sal, por ahí en esos niveles se justifica. Pero si no, lo veo más como una cuestión de cargar el sistema innecesariamente, sobre todo por los niveles de sodio que ya consumimos en el día a día. O sea, cualquier cosa que tomes, o sea, un café, un mate, no sé, mismo el agua ya normal que tomamos, sea agua filtrada de la canilla o un agua mineral, tiene una gran cantidad de sodio. Entonces yo desde este lado, por más que trabaje con agua de mar, produzco, o sea, genero un producto que no tiene sal. O sea, esa botella que vemos acá, esto no tiene prácticamente sal. O sea, vos tomás Hormuz a la mañana y
estás incorporando más del 40% del magnesio que necesita tu cuerpo, pero prácticamente nada de sal. O sea, una toma de hormuz tiene menos sodio que un café o que el termo de mate que por ahí nos tomamos naturalmente en el día. Entonces, digo, va bastante por ahí la cuestión. No sé vos específicamente qué opinás del tema y sí me gustaría escucharlo. Me acuerdo de hasta alguna recomendación porque son bastante polémicas en general tus declaraciones al respecto y me encantan, pero yo me acuerdo de algunas cuestiones ahí en Capilla, en el monte, ahí, y por ahí estábamos con alguna purga o alguna limpieza, y vos me decías, está bien, por ejemplo, una limpieza, o nosotros ponele, tenemos el comprimido de detox que tiene zeolita, que son minerales volcánicos, que atrapan metales pesados, ayudan a desparasitar y un montón de cuestiones. Ahora, es un proceso que hacemos 2 veces al año, en los cambios de estación, no todo el tiempo, no todo el tiempo te estás limpiando, no todo el tiempo estás reconfigurando la cuestión. Y en eso tiene que ver mucho el mantenimiento que vamos haciendo del cuerpo, pero esto sí me interesa mucho saber vos qué pensás al respecto. No soy un amante del agua de mar. A ver, es obvio que el mar, volvemos a lo mismo, estamos hablando del mar, nos une el mar, Claro, tiene todo y es el origen de, en una situación de emergencia te puede salvar. claro, Eh, Como vamos a decir, la orinoterapia, lo mismo. Si estás en el medio del desierto, me voy claro, a tomar, me puedo tomar, pero si no estoy en el medio del desierto, mirá que he claro. probado, no lo hago, y lo he probado. Entonces, hay gente que le ha ido muy bien, perfecto, pero a mí no me gusta, me parece igual que vos, me parece muy fuerte, me parece un shock para el cuerpo, me parece muy depurativo, Claro. eh, y hay algo que está de más decir que el agua de la canilla es un desastre, que las napas vienen mal, que las costas vienen mal, y que ustedes la cosechan, como decís, de un lugar muy puro, ¿sí? Pero no hay que olvidarse una cuestión obvia también, pero no es mala, pero es que también el mar tiene sus parásitos, ¿sí? Hasta el agua más pura, porque son microorganismos que conviven con otros, con Sí, bacterias, un montón de cosas. Entonces, puede ser fuerte, puede ser, es fuerte lo que voy a decir, entre comillas, tóxico. Entonces, soy un amante de la sal, soy un amante del mar, soy un amante de consumir agua con sal, pero no agua de mar, claro. ¿sí? Pero sí productos cultivados, cosechados del mar, como Es sería que hay bastantes cuestiones claves que dijiste ahí y que está bueno ubicar esas diferencias porque pensá en lo siguiente, en general cuando hablamos de agua de mar, estamos hablando de. No, creo que no hay alguien de la ni siquiera de la Patagonia, capaz que algún dispensario hay, pero en general son de acá cerca, digamos, de Mar del Plata, Villa Gesell o por ahí. Cuestión que ya es delicada de por sí por la cercanía a los lugares en donde hay grandes densidades de población. Esa es una cuestión. Después, tenés un factor que es la imposibilidad de filtrar algunos elementos, porque el agua de mar tiene en sí mismo una estructura que requiere tiempo para que sea posible filtrar los elementos que van en decantación abajo. Esto te lo cuento así rápidamente y también es un dato interesante que la gente sepa, mismo hasta el que utiliza agua de mar, porque hay gente que la usa para cocinar, por ejemplo, que es una práctica más que cotidiana. Cuando uno toma agua de mar, lo más recomendable de todo es dejarla reposar aunque sea 15 días, para lograr que si viene de zonas que son un poco polémicas, para que los elementos más pesados vayan al fondo y los elementos que flotan queden arriba y utilizar solamente la parte del medio. Para eso se requiere un montón de energía, conocimientos y hasta maquinaria, con la cual nosotros contamos, por ejemplo, pero que la gente de a pie ese tema, eso no lo conoce. Después, hay otro tema que es el filtrado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hacemos 11 filtrados en total durante esos 4 meses a través de
diferentes etapas y por diferentes vías, desde filtros de tela muy básicos para atrapar arena y otro tipo de algas y otro tipo de cosas, hasta filtros de cuarzo. Y después esterilización. O sea, hay, en esto que vos estás diciendo respecto a diferentes microorganismos, si uno no se asegura de eliminar esos elementos, sí, claro, corre riesgos de, no va a ser una cosa catastrófica, pero corre riesgo de incorporar elementos que no correspondería. Para eso hay todo un proceso de estandarización y de purificación que es absolutamente único. Y ahí dicen desalinización. Sí, además de la desalinización, lo que tiene interesante el proceso es que además de esos 11 filtrados, hay un proceso de esterilidad en donde utilizamos diferentes elementos, pero hasta energía escalar. O sea, esto para que te dé una idea, generamos una ionización tan fuerte que con elementos que tienen saltos de chispa, o sea, estamos hablando de por ahí de tecnologías un poco voladas que daría para desarrollarlos más en profundidad en otro espacio, pero nosotros nos aseguramos todo ese proceso, hacerlo de una manera que no quede duda de la calidad. Y después lo que hay también, que es un gran factor diferencial, que son los análisis. O sea, hay algo que es clave, no solamente el análisis físico-químico que nos dice la cantidad de magnesio que tiene exacta, la cantidad de potasio, de hierro, de zinc, de todos esos elementos, sino la microbiología. Ahí todos esos parámetros para que sea consumible el producto tienen que dar cero. Si no, directamente no se libera el lote. Eso es algo que en el agua de mar no lo tenés. O sea, no tenés, primero porque no tiene habilitación, digamos, no porque sea que un ente lo regule, tampoco es mucha garantía, pero no tiene jurisdicción, ¿se entiende? O sea, ni siquiera hay, la gente que consume agua de mar no le va a hacer un análisis microbiológico y fisicoquímico de algo que agarró en un balde o en un bidón, o mismo sea en general de un dispensario. O sea, todos esos parámetros, a ver, vos pensá en esto, nosotros hacemos un proceso extremadamente artesanal, porque hacemos todo un montón de cosas que son hiper mágicas, y a la vez tenemos certificación de Unión Europea y de FDA, que para llegar a esos lugares hay que tener una cantidad de documentación que avale que lo que estamos haciendo realmente, más allá de que hace bien, o sea, es seguro a nivel físico-químico y bacteriológico. O sea, ahí también hay un montón de cuestiones que son claves, que por otra vía no la podés garantizar. ¿Se entiende? Más allá de si podés utilizar un poquito de agua de mar para salar no sé, las comidas y demás, pero bueno, eso en general lo hervís, digamos, la medición de pH, dicen ahí, hay otro factor que no lo dije, que tiene que ver con el pH. Vos pensás, el agua de mar tiene un pH de 8,2, 8,4, dependiendo de la presión atmosférica y la temperatura. El Hormuz estamos hablando de un pH 10,5, ¿entendés? O sea, es muy baja o sea, de por sí, más allá de todo el proceso de toda esta estandarización microbiológica que te digo, es muy difícil que un virus, patógeno o cualquier cosa pueda sobrevivir en un pH de esos niveles. Entonces ahí hay realmente una diferencia muy, muy grande. Son varias las diferencias, pero no era la idea pegarle al agua de mar tampoco, porque hay mucha gente que toma agua de mar y y le funciona y le hace bien. Es como el que es, no sé, que es vegano extremo y en un tiempo le funciona. Después hay que ver qué pasa en el tiempo, ¿eh? No digo que. Pero bueno, capaz que en ese momento y en ese tiempo le está sirviendo y qué sé yo, su cuerpo se está limpiando. No es mi filosofía, ¿eh? No es lo que yo digo, predico, ni practico tampoco, pero bueno, le puede estar sirviendo para un determinado momento. Es como decíamos hoy respecto a las purgas. Y dos veces al año hacer una limpieza fuerte está buenísimo, pero tampoco podés estar todo el año tomando, no sé, jugo
jugo de apio con manzana verde todos los días eso, y no te va a hacer bien, no es lo que el cuerpo requiere, necesita, ni es cero recomendable. O sea, sí, un par de veces al año puede ser, funciona, hace bien una limpieza de vez en cuando, pero después la estructura biológica del organismo requiere otras cosas. No sé si Eh, estás de acuerdo en eso. sí, sí, ni hablar. Tocaste un buen punto, porque sí, me parece que estamos rebuscando un poquito en esta búsqueda que estamos, porque es un caos. Entonces probamos modas, probamos cosas que está bien probar, y probamos dietas, y probamos productos, y probamos... eh, pero hay veces que lo rebuscamos demasiado. Entonces, no quiero caer en que el agua de mar es mala y ser vegano es una aberración, ¿sí? Como decís vos, cada uno puede experimentar y hay gente que quizás le fue bien, pero ahora vamos a hacer una salvedad con eso para entender. Pero justo me pareció un buen espacio interesante con este de, como estamos tan relacionados ahora con el mar, de sacar el tema. Y Claro. obviamente que el que toma o tomó o le fue bien o vende se va a recontra enojar. Y como el algoritmo nos busca pelear, ¿viste? Porque vende la polémica y nos genera opuestos, hay gente que no le va a gustar, gente que le va a gustar. Pero es abrir un poco el debate, pero el debate que va con experimentación, ¿sí? Porque a veces tenés que hacerlo o dejar de hacerlo o probar otra cosa, ¿sí? ¿Viste el mexicano David Duarte con el agua, tomar agua con sal es otra cosa? Y eso lo recontrabanco. Y volvemos a lo mismo. Hormuz son minerales del mar y fíjate el proceso que marcaste. Que no es lo mismo que tomarte un bidón de agua, un No, vasito todos los días. no. ¿Para qué? Pero sí hay algo instintivo, biológico en el ser humano y aún gente de la puna, ¿sí? Porque esto te decía la globalización al principio, porque si no, es como que el que vive en la puna pareciera que tiene carencias. Y no, el tipo está ahí hace 10.000 años y no necesita nada, y originalmente la puna también fue mar. Entonces hay sales ahí y hay cosas que lo van a suplir. Eh, pero te decía esto respecto a que la sal, con todos sus minerales, es parte nuestra y es necesaria. Y como decís vos, a nivel electrolitos y mitocondrias que nombraste, nos enciende, nos potencia, nos activa las presiones, los líquidos, la relación corazón, riñones, la bomba sodio-potasio. Entonces, es fundamental, es necesaria, es vital. El tema es que las aguas están malas, las sales están malas, ¿sí? Hay todo un tema que no lo vamos a hablar hoy con la sal legal, el engaño de la sal, una de las crueldades del siglo XX, lo que es la sal iodada legal que consume el 80% de la población Y o más, o sí. más, ¿sí? Y de ahí un montón de problemas, por ejemplo, renales, de tiroides, ostios, ostios digo articulares, ¿no? Óseos, eh, presión alta. Entonces el mito de que no, comer con sal me hace mal, pero ¿qué tipo de sal? ¿Sí? Porque hay otro cuento que la sal natural te puede llegar a regular la presión. O sea, te podrías curar de una presión, esto es para pocos, ¿eh? Comiendo sal natural sostenidamente en el tiempo. Si vos no comés sal, y sus minerales, lo vas a limitar al cuerpo humano de fuerza y de funciones. Eh, Vos lo sabés que sos un amante de los procesos electroquímicos, ¿sí? Entonces, no es criticar eso. Entonces, yo creo que a veces la gente está buscando y está perfecto y nos equivocamos o encontramos o es ensayo y error y tiene chispazos de cosas, porque de repente, si no tenías sales o minerales en tu cuerpo y la sal, el agua de mar te dio un chutazo de cosas que te podés sentir bien, pero hay que ver si esa es la forma, eso es lo que yo propongo. Y para cerrar, es como que hay veces que, si bien no podemos vivir plenamente en los tiempos antiguos, ¿sí? Como decíamos hace un rato, sí es pensar,
porque hay una idea que nos vendieron, que antes se vivía mal, se vivía poco, se moría joven, se te caían los dientes, que es mentira, ¿sí? Claro. Pero hay que pensar qué hacía la gente antes, cómo vivía, qué hacían. Y la verdad es que me van a matar, pero la gente no iba al mar a tomar agua. Iba a hacer otras cosas al mar, iba a buscar otras cosas, tomaba agua de otros lados. Si vos tenías una emergencia, podías tomar agua de mar, como dijimos, la urinoterapia. El mar te iba por bañarte en el mar, estar en la playa, comer, Comer el tomar pescado, sol, todos esos minerales a través del a pescado se través de, incorporan. ¿no? Claro, Entonces me parece que ahí es un poco la crítica que digo de estamos rebuscando algo y hay que ver si es tan bueno, si sos honesto, ¿sí? Y claro. sostenés en el tiempo. Y cuando a veces digo cosas polémicas, también entiéndanme, estamos en el mundo de redes sociales, ¿no? Si somos demasiado protocolares, educados, lentos, pausados, en 5 segundos nos escrolean. Entonces, es como que vos estás obligado a decir, che, quiero que me escuches un minuto. Así que voy a ser un poquito disruptivo, pero lo que menos soy es soberbio o maleducado. Ahí preguntaban una cuestión respecto a la sal iodada, que la de uso general. Estábamos hablando de pros, contras del agua de mar y varias cuestiones. Pensá que a ver, el cloruro de sodio puro que se utiliza para hacer la sal y agregarle yodo es un desecho industrial. O sea, realmente, bien, la sal de mesa es un desecho industrial. Por eso hay tantos problemas a nivel presión y un montón de cuestiones que si eso fuera sal extraída del agua de mar, como hacen los muchachos de Cristal de Mar de allá de Chubut, que lo que hacen es evaporar el agua de mar y tomar de esos cristales que están súper mega pasteurizados y demás, vos utilizás esa sal y no te levanta presión bajo ningún punto de vista. O sea, podés consumir esa sal tranquilamente aún cuando es directamente no recomendado en alguien que tenga presión alta utilizar sal y la gente la consume y le hace más que bien. Hay un montón de elementos que son de uso diario que es directamente lo contrario a lo que al cuerpo le haría bien. Pensaba hasta en los edulcorantes, por ejemplo. Es como 1000 veces peor que, o sea, el azúcar es malo ya para el organismo, por cualquier azúcar que sea rubia, o mascabo, o lo que sea, el edulcorante es directamente peor, porque genera una reacción en el cerebro que es totalmente lo contrario a lo que el cuerpo tiene que generar. Hay un montón de elementos que están puestos ahí y que más allá de polémicas o no polémicas, no hay mucha información al respecto. Y más en lo que tiene que ver con esta cuestión posmoderna en donde algo se pone de moda de un día para el otro y todo el mundo hace eso y hay cero pregunta, cero reflexión y cero conocimiento también, muy poca experiencia. Hoy aparece cualquier moda, cualquier dieta, cualquier cosa y la gente lo incorpora así como y como si fuera un remedio mágico. Hay algo muy interesante de esto que decías y que si bien nosotros venimos por ahí de un palo y de una filosofía que es brindar elementos que conecten por ahí lugares que no están conectados, como decíamos, el monte y el mar, si en un ambiente ideal o dentro de todo ideal, eh, deberíamos, o sea, todo lo que necesitamos para vivir bien tiene que estar en el espacio en el que estamos habitando. Esto sea que vivas en el medio del desierto o en la puna o en donde sea, las plantas, los animales, el tipo de refracción de luz, el aire que respiras, todo eso tiene que estar bien si está equilibrado, tiene que estar bien para tu organismo. Tiene que ser, en general tiene que ser suficiente. Entonces, bueno, ahí hay mucho para recorrer, para entender y también a mí hay algo que me gusta mucho de esto que hacemos es que se abren todos estos espacios en donde aparecen cuestiones que van a lugares que van mucho más allá de un producto en específico. Nosotros brindamos, si bien brindamos productos y elementos para generar bienestar a nivel general de las personas,
también trabajamos con todas estas cuestiones que hace que el proceso tenga un más allá. O sea, estamos hablando de cuestiones que trascienden enchufarle a alguien algo que vendemos, o sea, vender simplemente una cuestión. Son cuestiones que nosotros hacemos, que aplicamos a nuestra vida y que nos hacen bien todos los días. Va muy, muy por esa vía. Eso, recién leía el chat. Alguien en Aruba que decía que ahí no hay agua potable y consumen ni dulce, entonces consumen agua de mar y es riquísima y les va bien. No conozco el caso de Aruba. Perfecto, si les va bien, pero es como que la manía, digo, entiéndase bien, es como, entonces todos queremos ser Aruba. Claro. Y hay que pensar, che, ¿qué pasaba antes? Aún que estés en Buenos Aires con 15 millones de habitantes, che, ¿quién vivía acá antes? ¿Cómo vivía? ¿Qué había? ¿Qué hay? ¿Cómo es mi clima? Y como decís vos, el tema de la salud, tan dinámica, algo que se perdió, y no estática y fija y con parámetros. Porque no es lo mismo tener 70 años que tener 30 Claro. y vivir en la montaña o vivir en el llano o al lado de la costa, o tener este problema o estar en esta etapa de la vida, como por ejemplo trabajo mucho con mujeres menopáusicas, un nicho de personas que me alucina, mujer empoderada en sus segundos 50, que tiene un montón de desafíos de físicos, que si no se transforma y no entiende naturalmente su salud, se va a pique. Entonces no puede trabajar igual una mujer de 60 que una de 30. Y No. parece una obviedad, pero si no reproducimos querer hacer todos lo mismo. Y lo que decías de la sal, mira, espero que esto no nos genere problemas porque no está tanta gente mirándonos todo, pero es un cruel engaño porque realmente es algo que se hizo adrede en el siglo XX, se tocó la sal, ¿sí? La sal se le agregó hidróxido de aluminio para hacerle corrediza, se la lava con lavandinas o blanqueadores, se la seca en hornos de alta temperatura, se le agregó yodo por un tema del bocio, que era solo para unos pocos lugares en el mundo, y si vos querés tener un emprendimiento de sal, estás obligado, porque lo averigüé, mucho tiempo fui a buscar sal y vendía sal en estado natural y estás obligado legalmente a iodar la sal. Entonces ya es sal toqueteada, es sal artificial legal, sal de mesa, ¿sí? No es sal natural. Y la sal rosada no hablemos, ¿sí? Pero atención con que vos imaginate desde Himalaya hasta Capilla del Monte si es real ese proceso o no será pintada de rosa o de naranja. ¿Sí? Entonces a veces que la sal marina es la sal de las menos malas, pero nos han hecho creer que comer sal es malo, que te levanta la presión, que te seca, y esto podría hablar horas, porque es uno de mis temas favoritos. Y es todo lo contrario, ¿sí? Por eso creo que la gente se confunde con el agua de mar, y por eso encuentra algunos beneficios o efectos. Yo humildemente sugiero, no los busque por ahí, busca la sal, o esto que venimos hablando de un hormuz que te lo va a aportar orgánicamente de una manera más amigable y eficiente en tu salud. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Me encanta lo polémico del vivo. Me encanta. Hace mucho que no hacíamos esto. Espectacular. Lo que pasa, Johnny, perdón, que viste que son temas y tiempos delicados. Hay mucha apertura, hay mucha búsqueda, hay mucha confrontación de teoría, de información, de moda, de tendencia. El algoritmo nos hace pelear. Nos creemos libres, pero estamos seteados todos, ¿sí? Y vos te gusta un tema y te vienen los temas y te enemistan con el otro. Pero hay algo, te digo porque tengo 1000 charlas con profesionales, colegas, alucinantes, que entonces también hay una vieja escuela que se enoja, pero porque no fue educada en esto. Entonces, si agarrás, no sé, no me quiero meter a polemizar, pero de repente quizás un cardiólogo va a decir, "Pero estos dos flacos están Aló. locos, recomendando la sal, nada que ver". Pero hay un engaño pichanga, hay algo que se ocultó y hay algo que no se formó sobre eso. Por eso es como estamos diciendo y decís, es primero reflexionar, che, ¿cómo era antes? ¿Qué pasaba? ¿Era así todo el tiempo?
¿y qué pasa con mi cuerpo si yo lo pruebo? Lo pruebo un tiempo. O sea, ¿querés sacarte la duda con el agua de mar? Bueno, tomala 3 meses, 6 meses, fíjate qué te pasa. Sí, o con lo que sea, lo mismo la gente que elige por ahí dietas que son, no sé, que a mí en lo personal no me resuenan, pero por ahí por un tiempo te puede llegar a servir para limpiar, para hacer una purga, después hay que ver qué pasa a través del tiempo, como o el que come nada más que una determinada cuestión o hace todo el tiempo ayuno intermitente. Y capaz que te sirve, capaz que no, depende de dónde estés. Esto que decía, por ejemplo, las edades, el sexo de la persona. Sí, hay gente que, sí, que a una determinada edad y con un determinado metabolismo la haces comer una sola vez al día y capaz que la liquidás, o sea, directamente, porque no tiene eh, esa gente que come nada más que a la noche, por ejemplo. Es Y viste esto como al que revés de lo que hay que hacer. perdimos un poco. Una cosa es decir, bueno, pasar por la panadería y decir, ay, las facturas me llaman, que puede ser, ¿sí? Pero eso no es lo que te voy a llevar ahora, que es el instinto que no tenemos entrenado. Porque es más fácil si en algún momento ponele que vos comías una vez por día. Y de repente decís, che, el cuerpo me está pidiendo comer 2 veces por día. Y bueno, escuchalo y comé 2 veces por día. Pero, viste, te cae la teoría que yo debería comer una porque las 16 o 20 horas y ya te confundiste en una idea moderna. Y lo que decís, que me preguntaste hace un rato, eh, las plantas no son todas purgantes y la idea también, yo soy muy crítico de la manía permanente del detox. Es una locura, porque hay una realidad, es que comemos mal o estamos intoxicados muy seguido, pero es como una casa. Vos barrés, 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 pasás cepillo, cepillo. En un momento los pisos te quedan así secos, crujientes, ¿viste? Que Rayado. dicen, che, basta. O sea, pasame una cera, un trapito, seme más ameno. Con tratamientos de plantas es lo mismo. Claro. Vos podés buscar una purga, podés buscar un tratamiento antiparasitario, podés mejorar la digestión y la evacuación, pero hay un momento que vas a buscar limpiar la sangre, vas a nutrir, no sé, el cerebro, el corazón, vas a buscar la calidad de sueño, vas a ver otra vez la edad, dónde está el conflicto o el sufrimiento de esa persona en ese momento. Y entonces es algo concreto, pero es algo muy amplio y subjetivo en el buen sentido. Claro. Sí, sí, totalmente. Aparte, esto que decíamos, por ejemplo, una desparasitada, una limpieza, una purga, en general, hacerla con los cambios de estación, hasta a veces ya es mucho. 2 veces al año, 4 veces al año, no sé, pero depende mucho también del organismo de la persona, de cómo esté, de la edad que tenga, del sexo, del lugar en donde viva, de cómo se alimenta, de un montón de cuestiones que requieren una atención al respecto. No todo es para todos, todo el tiempo, siempre. Eh, Podría hasta suceder espontáneamente, que las más de las veces no sucede. O sea, por una intoxicación o por un momento donde el cuerpo dice, che, necesito hacer esto. claro. Por ejemplo, no sé, evacuar durante un día, durante unos días, mucho. Y Sí, o pasó levantar una una fiebre, limpia natural, una fiebre. levantar una fiebre un par de veces al año que está, o sea, naturalmente el cuerpo levanta temperatura y limpia. Bueno, Eso de la yo gente. creo que la gente que está escuchándonos le gusta, entiende, comparte esto, ¿no? Porque ya nos metemos en terrenos grises, pero totalmente de acuerdo. Somos como el antisistema, pero de la vieja usanza. Volver a lo que perdimos o lo que nos engañaron. Es buenísimo porque hay un montón de comentarios que les encantan. Pensé que iba a haber como más hate, ¿viste? Y no, no, hay como muchos comentarios. Me encantó el vivo, sigan haciendo. Muy buena la información, muy bueno el humor también. Así que agradezco y les agradezco mucho la buena Vamos a onda, volver la a hacer algo escucha. de esto, Johnny, Sí, ¿te parece? claro que sí, claro que sí. Me encantó la propuesta, la invitación, de mi lado también, porque aparte es dialogar como nos propusimos, improvisadamente, descontracturarnos un poco al aire y nutrir un poco, quizás que yo sé que gente se hace estas preguntas y es difícil a veces de dónde agarrarme.
Ah, No porque sepamos todo, ¿no? Pero escuchamos todo el tiempo un bombardeo de información cruzada, que vos, me pasa mucho a mí, que me dicen, che, pero hay que desayunar, no desayunar, comer carne, no comer carne, comer a la noche, comer a la mañana, que no sé qué hacer. Y en realidad volvemos a lo mismo, va a haber una guía y va a haber una verdad que te la va a dar el cuerpo en el tiempo. excelente, ahí se hagan más vivos, hay que disfrutar cada proceso, excelente la conexión, espectacular. Bueno, yo estoy muy agradecido, Fede, la verdad que un espectáculo compartir este tiempo con vos, con toda la gente ahí que se conecta, que agradece la data que estamos pasando. Para nuestra comunidad es espectacular también conectar con estas cuestiones y con tus conocimientos, debatir, conversar y enriquecernos mutuamente y bueno, ojalá también a toda la gente que tenés una gran audiencia ahí que te sigue, que también le aporten estas cuestiones. La verdad que muy, muy agradecido. Seguro, Johnny, eso, perdón que te corté. Me encantó, queda abierto a, vamos a volver a hacer algo de Sí, esto, sí, sí, vamos a con volver a algunas encontrarnos líneas pronto. quizás de fondo jugando. Me gusta esto de unir el monte, el mar, los minerales, las plantas, el cóndor y la ballena y los peregrinos, ¿sí? Del interior a la Excelente. costa. Excelente. Bueno, muchas, muchas gracias, Fede. Gracias a toda la gente que está compartiendo ahí, poniendo corazoncitos, manitos arriba y toda la buena onda que van compartiendo. Y bueno, nos vemos pronto. Vamos organizando, vamos a hacer otro vivo así bien, bien potente y con algunas polémicas y temas interesantes. Me encantó, me encantó. Saludos ahí para todos también, tu público, y felicitaciones por lo que haces. Me Excelente. encanta, yo te vi iniciar, te vi visionar, no puedo creer lo que han crecido, el profesionalismo de los productos, el entusiasmo que mostrás. Hoy entendí un pelín más de todo lo que es la atmósfera que impregna ese viaje de ir a buscar los productos y esa palabra que te fascina, que es la alquimia. Excelente. Excelente. Bueno, muchas, muchas gracias, Fede, y gracias a todos. Nos vemos pronto. Vamos ahí conectando y hacemos un nuevo encuentro. Un buen arranque del año Muchísimas, para todos. muchísimas gracias. Chao. Gracias, Chao, Fede. chao, Chao, chao chao. a todos.